¿Cómo están mis hermanos? Qué bueno saludarles y poder llegar hasta donde ustedes están a través de nuestro adiestramiento. Les enviamos un saludo muy especial de parte de Misión Cristiana del Calvario, La Nueva Unión, acá en Dolores, Petén. Es una bendición bien grande saber que cada día que el Señor nos concede es para perfeccionarnos como iglesia suya que somos. Somos su cuerpo, somos parte de Él y por eso es que el Señor siempre está esmerado, interesado en trabajar en nosotros como iglesia. Y seguimos con nuestro adiestramiento y ahora estamos aperturando nuestro nuevo libro de la serie Edificando el Cuerpo. Se los muestro acá. Se llama Cobertura Apostólica. Hoy estaremos viendo introducción del libro y también parte del primer capítulo, que estará muy edificante y sobre todo pues porque nos ubica como iglesia, ¿verdad? De saber que Misión Cristiana del Calvario es una iglesia dirigida principalmente por el Espíritu Santo, pero a través de los recursos que Él ya estableció, como lo dice en Efesios 4:12, que Él estableció los ministerios, pero con un fin, que dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si bien sabemos, es Dios el que dirige Misión Cristiana del Calvario, pero ¿a través de qué? A través de esos recursos humanos que Él ya dejó, que Él estableció, y como iglesia nosotros lo tenemos. Y parte de eso es la cobertura apostólica, que la iglesia sin esta cobertura no puede caminar en la dirección del Espíritu Santo. Sí puede caminar haciendo y realizándose acá en la tierra como quiera, pero no conforme al propósito. Y por eso es importante que la iglesia entienda que hay una cobertura apostólica que le sostiene, que le cuida, que le protege, para que así se lleve a cabo en su totalidad el propósito del Señor. Hoy estaremos viendo la introducción y dice así: actualmente se oye hablar de cobertura entre los ministerios y las organizaciones eclesiásticas que desarrollan ministerios más expansivos y abarcadores porque tienen muchos ministerios a su cargo. Algunos argumentan que la cobertura es buena y necesaria, pero que en nuestros tiempos está pasada de moda y ya no es tan apropiado o funcional por los abusos que han ocasionado al dar y recibir la cobertura. Otros dan su punto de vista diciendo que la cobertura está pasada de moda, que fue buena y necesaria, pero debido a los abusos y cometidos por algunos ministerios que daban cobertura y atribuciones que se tomaban otros ministerios que recibían cobertura, las cuales no les correspondía, la cobertura dejó de tener vida y está vacía de propósito y de significado real. Debido a esto, algunos quieren cambios y varios prefieren trabajar solos e independientes. Otros se sienten temerosos ante la idea amenazante de que al salirse de la cobertura de algún ministerio o misión, organización entre comillas, se están saliendo del reino de Dios. En esta introducción el Señor nos habla específicamente sobre las opiniones o los puntos de vista que muchos tienen acerca de cobertura apostólica. Pero a pesar de que nos dice, ¿verdad?, que muchos creen que esto ya pasó de moda, que fue nada más en el tiempo de las escrituras, ¿verdad?, que el Señor lo estableció, pero que ahora ya no se puede porque muchos han abusado de la cobertura que se les ha dado. Muchos se han tomado de esa cobertura y han hecho uso de ella como se les ha antojado y han faltado el respeto a aquellos que se les ha dado esa cobertura. Entonces podemos ver que muchos tienen muchos argumentos y muchos puntos de vista, pero el hecho de que ellos tengan esos puntos de vista no nos da a nosotros la pauta o la razón de que digamos que en realidad esto así es o
o ya la cobertura apostólica ya pasó de moda o ya no es necesaria en nuestros tiempos. Porque el propósito del Señor es real, es específico, es certero, es permanente. El propósito del Padre no va a cambiar. Él no va a cambiar por estas personas que han tenido sus argumentos o porque algunos dijeron eso ya no funciona, porque otros han abusado de la cobertura. Dios no toma en cuenta todas estas cosas. Lo que Él toma en cuenta es su propósito, es su plan. Lo que Él dijo en Efesios, que Él estableció a los ministerios, pero con el objetivo de que estos perfeccionen a la iglesia, perfeccionen a los santos. Entonces significa de que la cobertura apostólica no ha pasado de moda, no ha tenido solamente su tiempo de función, pero que ahora ya dejó de ser. La cobertura apostólica tiene su fundamento en las Escrituras y tiene su permanencia. Ella no va a cambiar. Dios no va a cambiar su plan, no va a cambiar su propósito por los comentarios que las personas digan o todo lo que se esté dando en el nuevo siglo. No se puede. El Señor no trabaja así. Él trabaja con lo que ya estableció. Entonces podemos ver de que aunque muchos han querido hacer cambios a la cobertura apostólica, no ha cambiado el diseño. El diseño no va a cambiar jamás, porque lo que el Señor ya estableció, así mismo permanece y así se debe realizar. Entonces, la cobertura apostólica tiene sus bases bíblicas. Por ejemplo, ahí en Hechos, capítulo 16, del versículo 4 al 5, si me puedes acompañar ahí donde estás viéndonos, Hechos capítulo 16, versículo 4 al 5, nos dice así en Reina Valera: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentadas en número cada día. Ahora más que nunca se hace necesario volver a las Escrituras para tener base teológica de la cobertura bíblica. De no ser así, aunque seamos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros genuinos, nos encontraremos en peligro de ser arrastrados por las corrientes que pueden llevarnos a una dirección equivocada. Cuando escudriñamos las Escrituras, estas nos revelan que sí existe una cobertura verdaderamente cristiana y apostólica que nos lleva a desarrollar una filosofía sólida como iglesia. Vemos acá, de verdad, que en Hechos capítulo 16, versículo 4 al 5, nos habla de cómo los apóstoles, por ejemplo en la versión fácil, nos habla quiénes eran estos apóstoles que andaban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, entregando las ordenanzas del Señor. En la versión fácil dice: Pablo, Silas y Timoteo viajaron por muchos pueblos. Veo a un Pablo, a un Silas, a un Timoteo haciendo esa función de apóstoles, cumpliendo una función apostólica, un ministerio apostólico, que iban de ciudad en ciudad, pero su tarea era llevarle a los creyentes las ordenanzas del Señor para que las guardasen. ¿Qué significa que las guardasen? Para que las pusieran por obra, para que las vivieran, para que las pusieran en práctica. Y dice: de esta manera los grupos de creyentes en esos pueblos se fortalecieron, confiaron más en Jesús. Cada día más personas se unían a los grupos de creyentes. Vemos el crecimiento tan hermoso que vivieron en estos pueblos y en estas ciudades. ¿Pero a causa de qué? A causa de un trabajo bien estructurado, un trabajo con lineamientos bien refinados, bien ajustados al plan del Señor. No vemos a un apóstol Pablo, a Silas y a Timoteo desubicados, dándoles a su antojo lo que ellos creían que era lo correcto, sino les dieron las ordenanzas que ellos ya habían establecido. Entonces eso les permitía a ellos
multiplicarse, pero multiplicarse de la manera ordenada, de acuerdo al diseño. Entonces las escrituras nos dan a nosotros las bases bíblicas acerca de esta cobertura apostólica para que no podamos caer en falsas prácticas o falsas filosofías, sino estar bien ubicados en lo que el Señor nos ha establecido. A pesar del institucionalismo y el liberalismo religioso que han provocado actitudes negativas hacia la cobertura, la palabra de Dios revela y manifiesta que sí existe una cobertura bíblica y apostólica que produce, escuche lo que produce: equilibrio, dirección, orden, libertad, desarrollo, valorización de cada individuo y de cada ministerio. Qué hermoso todo lo que produce una cobertura apostólica, porque hemos entendido mal la cobertura apostólica. A veces lo hemos entendido de la manera en que, por ejemplo, de una manera temeraria, ¿verdad? Una cobertura apostólica, me van a estar observando o me van a estar llamando la atención siempre. Claro, siempre va a traer orden, va a traer ubicación, pero lo vemos más que todo como algo, algo rígido, ¿verdad? Pero nos dice acá que nos produce libertad, nos produce gozo, nos produce esa libertad de servir al Señor de manera ordenada. Pero dice acá que también produce un equilibrio. No vamos a andar desequilibrados, desordenados, cumpliendo el propósito del Padre, sino que vamos a hacerlo conforme a la talla que Él nos ha dado, que nos ha establecido, con sobriedad, haciendo los siervos y siervas del Señor como Él ha requerido, conforme a la Escritura. También nos da dirección. Qué hermoso es tener un punto de dirección, ¿verdad? No, cuando hay dirección, no hay pérdida, no nos perdemos, no nos desubicamos, sino que al contrario, estamos confiados porque vamos en la dirección correcta. También nos produce orden. Una cobertura apostólica produce orden. Nos muestra las ordenanzas del Señor y nos muestra el orden que debemos seguir para no desubicarnos, para no perder el blanco, sino que hacer las cosas como Él ha requerido, de siervos del Señor que obedecen su palabra, que obedecen sus mandatos, sus directrices. Eso significa de que cuando hay una cobertura apostólica, todo lo que se hace dentro de una congregación se hace basado en la dirección del Espíritu Santo, en lo que Él ha revelado como misión, y no hacemos cada uno a nuestro antojo, o a como queremos o a como nos parece. Hay un orden requerido para seguir. Pero también dice que nos produce desarrollo. Hay desarrollo cuando respetamos y valoramos esa cobertura apostólica. Valora la valorización de cada individuo y de cada ministerio. Esto significa de que cobertura apostólica está enfocado en los individuos, en los ministerios, en las personas. No en una fama, no en un nombre, porque muchos hasta desean ser apóstoles, ¿verdad? Pero por el renombre, que digan que es apóstol y que sea reconocido en las naciones, sin darnos cuenta de que en realidad el trabajo de cobertura apostólica tiene que ver con valorar a cada individuo, de valorar cada ministerio, porque todos formamos parte de un solo cuerpo, de un solo organismo vivo, y es por ello de que cobertura apostólica nos trae todos estos beneficios como iglesia que somos. La cobertura apostólica se practica dentro de un contexto de cristianismo relacional y un testimonio cristiano dinámico, lo que lleva a vivir como una familia dentro de la iglesia. La iglesia en el Nuevo Testamento es un organismo, un cuerpo de creyentes que se reúne como una familia, un edificio vivo. Veo esto tan maravilloso, ¿verdad? Que dice de que la cobertura apostólica se practica bajo un contexto. ¿Cuál es este contexto? En que entendemos que cobertura apostólica tiene bajo su cargo, bajo su cuidado,
a las personas. Trabajando en un cristianismo relacional, tiene que ver con relaciones, no tiene que ver como algo enfocado como tipo militarismo o del ejército, ¿verdad? Que el que manda es el jefe, como decimos, el comandante, y todos se sujetan a eso, pero de una manera casi obligatoria. Vemos acá que es algo relacional. Esto es muy diferente a lo que se practica en el mundo. Es muy diferente el humanismo. ¿Por qué? Porque en esto se enfoca mucho. Para el Señor es prioridad las relaciones. Para el Señor es prioridad mantener relaciones sanas entre nuestros hermanos. Y de igual manera, pues, que el que está a nuestro cargo, el que nosotros tenemos alguien que nos cuida, en este caso un apóstol que ha sido puesto en cada distrito, en cada sector, como quiera que le llamemos, ¿verdad? Y este apóstol ha sido puesto allí, ¿pero para qué? Para tener relación con todas las iglesias a su cargo, para que pueda fomentar esa buena relación. Un cristianismo relacional, todos viviendo la vida de Cristo, relacionándonos unos con otros, pero con esa relación correcta que muestra las virtudes del Señor, y un testimonio cristiano dinámico. ¿Qué significa testimonio cristiano dinámico? Significa que unos nos modelamos a otros. Yo te enseño a ti, tú me enseñas a mí. Este es un testimonio cristiano dinámico, es una vida dinámica. El cuerpo de Cristo tiene vida, por eso dice que somos un organismo vivo. Dice acá también que somos un edificio vivo, somos una familia. En una familia, ¿qué pasa? Todos nos enseñamos unos con otros. En una familia hay relación, hay comunión, hay conversación, hay buena simetría entre cada uno, y el Señor quiere que esta relación no sea no solamente basado como una familia terrenal, sino es la familia del reino, que tiene un enfoque más sublime, más poderoso para con nosotros. Entonces el Señor nos dice de que la cobertura apostólica nos lleva a esto, a que el cuerpo de Cristo esté trabajando bien concertado y unido entre sí, manteniendo una buena relación en Cristo Jesús, y por lo tanto un testimonio vivo unos con otros. Por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 2, versículo 42, nos dice que los apóstoles perseveraban, todos perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Veo acá que dice que perseveraban en la doctrina ¿de qué? De los apóstoles. Vemos aquí una cobertura apostólica. En Hechos nos muestra entonces que los discípulos vivían, funcionaban, se movilizaban como iglesia cuerpo, pero bajo una cobertura apostólica. No estaban desubicados, tenían dirección, tenían propósito, sabían las ordenanzas del Señor y las cumplían unos con otros. Por eso nos dice, y perseveraban. ¿Pero en qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Qué maravilloso es entender entonces que nosotros como iglesia tenemos base en las Escrituras, sobrevivir bajo una cobertura apostólica. Estas experiencias son necesarias para desarrollar un cuerpo de creyentes y ministerios maduros, bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Desatender cualquiera de estas facetas de la vida del Nuevo Testamento es interferir en el plan ordenado por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, para que funcione ordenadamente y dirigido estratégicamente. Vemos entonces que en el Nuevo Testamento nos da a nosotros el diseño de cómo debe de vivir la iglesia como cuerpo de Cristo. Dice que vive bajo este plan ordenado por Dios. Y al no ser así, entonces estamos interfiriendo en este plan
y por lo tanto no se va a dar correctamente la edificación del cuerpo de Cristo. No va a funcionar ordenadamente y no va a ser dirigida estratégicamente. Para que ella vaya caminando a perfección, necesita vivir bajo una cobertura apostólica. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la cobertura apostólica? Vamos a ver 3 aspectos bien importantes. Hay más, pero por hoy solo vamos a ver 3 aspectos importantes, 3 funciones importantes de la cobertura apostólica. Acá en tu pantalla va a salir la número 1 y es proteger. Una de las funciones de la cobertura apostólica es proteger. ¿Qué significa proteger? Poner al amparo, resguardar, defender, ayudar, socorrer. Una forma de proteger a un ministerio e iglesia de caer en el error es haciéndole ver su verdadera situación y guiándole a lo correcto. ¿Qué es proteger? Proteger no es encubrirle, no es que más tener en secreto cosas que la iglesia esté pasando o errores que esté cometiendo, y como yo estoy encargada de proteger, entonces voy a proteger su salud para que nadie la critique o para que ya no le digan nada a este miembro del cuerpo de Cristo o a esta iglesia en particular o grupo en particular del cuerpo de Cristo. Dice acá que proteger es ver que ha caído en el error una iglesia, ¿verdad? Pero se le hace ver su verdadera situación. Se ve, se observa si cayó en el error. Cobertura apostólica está encargada, una de sus funciones es que le guía, que le corrige, que le hace ver su situación, pero también le guía lo correcto. Ubica, trae al orden aquello que estaba en desorden. Por ejemplo, ¿verdad? Allí en 1 Corintios capítulo 3, del versículo 1 al 2, nos muestra cómo la iglesia de Corinto tenía problemas con su estilo de vida, con los dones del Espíritu Santo y con los ministerios debido a la falta de madurez. Pablo, en su ánimo de proteger y cuidar la iglesia, a fin de que no se desviara de sus prácticas espirituales, identificó la causa del problema. Mire qué importante. Pablo identificó la causa del problema que radicaba y que se habían quedado como niños. ¿Cuál era el problema que Pablo identificó? Que se quedaron como niños en Cristo. ¿Y qué hizo Pablo entonces? Los ayudó, les exhortó, los corrigió. Pablo era un apóstol, pero un apóstol bien ubicado en el propósito del Señor. Él sabía que su función como apóstol era proteger a la iglesia. Y en este caso, una de tantas iglesias que habían, estaba la iglesia de Éfeso, la iglesia de Galacia, había muchas más iglesias, pero él observaba cada una de ellas. Y en este caso observó la iglesia de Corinto, no solamente por lo que veía, sino también por lo que escuchaba que decían de ella, ya sea el mal o buen testimonio que daban de esta iglesia. ¿Qué hace Pablo entonces? Al verles en la condición que estaban, trajo corrección. En 1 Corintios, como ya les había mencionado, capítulo 3, del versículo 1 al 2, nos dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Veo a un Pablo muy enfocado en observar. Observó detalladamente. Pero ¿qué era lo que Pablo observaba? Pues podrían ellos estar llevando a cabo muy bien todos los ritos y todo lo que ellos hacían en ese tiempo.
pero lo que él observaba era el estilo de vida de ellos. ¿Qué había entre ellos? Habían pleitos, enojos, discusiones, celos, contiendas. Pablo observó eso en ellos y no los dejó así, porque Cobertura Apostólica no va a tolerar el error, porque todos los que forman parte de Cobertura Apostólica, todos los apóstoles que el Señor ha establecido, en nuestro caso como Misión Cristiana El Calvario, ellos están esmerados, pero también están unidos de manera profunda al propósito del Padre. Conocen el propósito del Padre. Entonces, cuando observan a la iglesia cómo va caminando, cómo está evidenciando el carácter de Cristo, o si hay falta de evidencia del carácter de Cristo, trae esta corrección. Porque Pablo, al hacer esta función de proteger, su propósito no era ir y avergonzar a los hermanos. Su propósito no era ir y ponerlos en evidencia, aunque lo hizo porque sacó a luz lo que estaba pasando, el pecado, la situación, el problema, cómo estaban en problema entre ellos, ¿verdad? Pleitos, contiendas. Él vino y les habló sobre su condición real, como nos dice acá, que revela su verdadera condición. Al proteger al cuerpo de Cristo, le lleva a revelar su verdadera condición, porque si no, se tornan desprotegidos del propósito del Padre y el enemigo puede ganar ventaja. Si siguen los pleitos y las contiendas, el enemigo gana ventaja. Entonces, como el propósito es proteger, trae a evidencia la realidad que esta iglesia está viviendo, o que estamos viviendo como iglesia, y nos corrige el Señor a través de Cobertura Apostólica. Nos dice acá entonces que Pablo les corrige y les habla. Pero el otro punto importante, otra función de la Cobertura Apostólica, es que está puesto para corregir. Y seguimos con el ejemplo de Pablo con la iglesia de Corinto. La otra función es corregir. Corregir es encontrar remedio a un defecto, enmendar, quitar los errores. Significa de que aunque una de las funciones, como ya vimos, es proteger, no solo se queda allí, ¿verdad? Que se observó qué es lo que está pasando, se observaron los errores, todas las acciones fuera del propósito del Padre, pero no solamente se queda allí, sino que también hay una corrección. Cobertura Apostólica está puesta para corregir a la iglesia. ¿Para qué? Para encontrar un remedio a ese defecto. Si la iglesia está con defecto, a través de este ministerio de Cobertura Apostólica, el Señor viene y trae corrección a su iglesia y quita toda imperfección, quita los errores de su iglesia. Ahí en Primera de Corintios, seguimos por favor en Primera de Corintios capítulo 3, ese mismo capítulo del versículo 1 al 3 vamos a leer, pero en la versión NTV, y nos dice así: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados. ¿Qué había en ellos? Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos con otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Qué tremendo cómo es que Pablo halla exactamente el problema de esta iglesia. Los ubica, les quita el error, les muestra cuál es el error, pero también se les corrige para que ellos transformen su manera de vivir. Que no sean solamente miembros del cuerpo de Cristo, funcionando como cuerpo de Cristo, pero sin expresión del carácter de Cristo.
Entonces seríamos solamente cuerpos que se mueven, que van y que vienen, pero sin expresión, sin la vida de Cristo. Entonces, cobertura apostólica tiene esa función, no solamente de proteger, pero también de corregir. Otra de las funciones de cobertura apostólica es apoyar. ¿Qué significa apoyar? Dice acá que apoyar significa hacer que una persona descanse sobre otra, confirmar una opinión o doctrina. Apoyar, hacer que una persona descanse sobre otra, porque es que ese es el propósito del Señor, que todos nos ayudemos mutuamente, así como el cuerpo de Cristo, dice en la Escritura, que se ayuda a través de todas sus coyunturas, sus ligamentos, se ayuda mutuamente. Asimismo es el cuerpo de Cristo. Dice acá Pablo, cuando quiso visitar a los hermanos de Tesalónica, encontró algunos estorbos que le impedían estar en ese momento para apoyar a la iglesia. Vemos que Pablo no se quedó tranquilo hasta enviarles a Timoteo, a fin de confirmarlos y exhortarles respecto a la fe. En este caso no los dejó solos, sino que les envió un ministerio para que no fueran inquietados en las tribulaciones. Veo aquí en este caso que Pablo con la iglesia de Tesalónica, ya vemos cómo Pablo estaba tan interesado haciendo lo que el Señor lo había llamado a hacer como ministerio, ¿verdad? Ya intervino en la iglesia de Corinto, allá en Gálatas también podemos ver cuando les exhortaba, a quien los fascinó. Dice para no obedecer a la verdad, les dijo a los de Galacia, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 1. Ahora vemos aquí con los de Tesalónica, pero en el versículo que vamos a leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, vemos cómo Pablo tuvo estorbos para ir directamente allí a esa iglesia y poder confirmarlos en el Señor, exhortarles y ubicarles para que caminen conforme al propósito del Padre. Y vemos que manda a Timoteo, a otro apóstol, en donde podían también tener la confianza de recibir esa ayuda, ese apoyo. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18 al 20 nos dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Veo a un apóstol Pablo no esmerado ni afanoso por un nombre, por un ¿cómo podríamos decir? Por un fanatismo o porque él encuentre una fama, que todos conozcan quién es él. No veo a un apóstol Pablo usando su ministerio para su propio bien. Veo a un apóstol Pablo bien ubicado, sabiendo que acá lo principal y lo más importante son las personas. ¿Por qué? Porque cobertura apostólica está dentro de un contexto de cristianismo relacional, como lo habíamos dicho anteriormente. Todos los que son apóstoles puestos por el Señor buscan este objetivo, tener esa buena relación con los que el Señor les ha dado para que los cuiden, para que los protejan, para que corrijan, para que los apoyen. Y dice acá, ¿verdad?, que aunque fue estorbado el apóstol Pablo, porque dice quise ir una y otra vez, pero fui estorbado por Satanás, viene y le dice, ¿verdad?, ustedes son nuestra gloria, ustedes son nuestro gozo. Como quien dice, ustedes son nuestra plenitud en la venida de Cristo. ¿Qué significa? Porque yo los quiero ver en aquel día que se presenten delante del Señor. Nos habla de que quiere perfeccionarlos, que su deseo, que su anhelo y su pasión es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Veo un apóstol Pablo entonces bien ubicado, cumpliendo su ministerio y llevando ese apoyo a la iglesia para que alcancen la talla
puesta por el Señor. Y vemos allí también en Primera de Tesalonicenses, vamos más adelantito en el capítulo 3 del versículo 1 al 6, vamos a leer. Dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros. ¿Cómo dice? Para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque nosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Miren, vosotros, nosotros, habla de relación, habla de comunión, habla de amarse unos con otros, no habla de imposición, no habla de un gobierno humano, habla de un gobierno espiritual, de la cultura del reino, que tiene que ver con una buena relación, con comunión, con comunicación, con cuidado. Nos dice acá que él no pudo ir. Bueno, no pude ir, hermanos, pues que les vaya bien, ¿verdad? No, como un apóstol puesto por el Señor, que sabía muy bien sus funciones, mandó a Timoteo. Envió a Timoteo para que hiciese su misma función y que Timoteo hiciera el trabajo que a él le correspondía hacer, pero como en este caso no podía, mandó a otro que era parte del cuerpo de Cristo, que podía hacer también esa misma función como apóstol, dice, para que los confirme en la fe. Y cuando Timoteo regresó, trajo buenas noticias, porque les habló de la fe. Dice, me dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño. Veo a un apóstol Pablo haciendo suyo el propósito del Padre. Veo a un apóstol Pablo, a Timoteo, a Silas, a todos los que el Señor levantó, teniendo un amor tan profundo por la iglesia de Cristo, por las personas, porque el cuerpo de Cristo se compone de personas y cobertura apostólica tiene que ver con personas. Por lo cual no pudimos, dice, soportarlo más, dice el apóstol Pablo. Acordamos quedarnos solos en Atenas, pero enviamos a Timoteo, nuestro hermano y servidor de Dios. Veo entonces a un Timoteo que valora el trabajo que otros están haciendo. No se queda solo con cumplir su propia función, no se queda con hacer su trabajo él solo, sino que se multiplica, abarca a los demás y los pone a funcionar. ¿Por qué? Porque cobertura apostólica, como habíamos dicho anteriormente, trae crecimiento, trae desarrollo. Y nosotros como Iglesia Misión Cristiana del Calvario tenemos esa dicha de haber creído en la revelación que el Padre ha dado y de obedecer a esa revelación, de saber que su palabra, que lo que Él ha dicho en la Escritura tiene ese fundamento tan glorioso de cobertura apostólica. Y creemos en cobertura apostólica, creemos en lo que la cobertura apostólica puede dar a la iglesia de Cristo, los beneficios tan hermosos que trae el estar bajo esa cobertura apostólica que el Señor ha establecido en su iglesia. Hoy solo vimos 3 funciones de la cobertura apostólica. En el siguiente adiestramiento estaremos compartiendo las otras. Así que seamos
enteramente edificados con todo lo que el Padre nos ha dado, esta deliciosura, podríamos decir, ¿verdad?, de la revelación del Señor, pero también valoremos lo que el Padre ha dado a Misión Cristiana del Calvario, pongámoslo por obra para crecer como cuerpo de Cristo. Dios te bendiga, te enviamos un fuerte abrazo.